Bienvenidos. Hoy les voy a hablar sobre un ítem fundamental. Hubo gente que estuvo haciendo preguntas, así que vamos a hablar sobre cosas que tienen que configurar en el Discord. Asegúrense de seguirnos en nuestras redes sociales y especialmente en el Discord. Vamos a nuestra ventana de trading. Voy a mostrarles algo que hice ayer. Tuve algunas conversaciones con gente después y tuvieron algunas preguntas. Por ejemplo, me decían, Vinny, tuve un headshot verde, pero alrededor de esa zona tuve un PRC rojo. Y cuando esto pasa, ¿qué hago? Tengo estas dos opciones. Esto pasa un montón. Y quiero hablar sobre el OOP. But hopefully you start going through our training programs and you know what the OOP is. The OOP, this is the order of. Esto significa orden de operaciones. Order of Operations. Won't forget it and don't be like my 5-year-old and try to make a funny joke by putting a P in the front. All right. So on the order of operations, what is it going to tell you in a scenario like this? Well, the very first thing foundational to this is I will tell you one of those things. Una de las cosas principales de esto, antes de apretar el botón para entrar a un trade, ¿cómo saber si entrar en largo o en corto? Una de las cosas que tienen que ver es el MACV. No cualquier filtro MACV, sino el Ultimate. Nuestras herramientas fueron evolucionando en los últimos 10 años. Asegúrense de tener la última versión instalada. Tienen que sacar ventaja del MACV Ultimate. Run those over your 4 instruments. So if you're trying to make a decision on the Nasdaq, for instance, well, you want to know things like, well, what about. Si vas a tomar una decisión en el Nasdaq, por ejemplo, deberías ver también qué está pasando en el RTI, en el YM y en el ES. So wouldn't it be good to know what those are? This is what I mean by foundationally. Foundationally, where is everything going? Where's the overall? Para saber para dónde va el mercado en general. Okay, well, the MACV on the Nasdaq is green. Yeah, but what if the rest of these are all red? Don't you think that the Nasdaq might be snapping back into that location? Sí, el Nasdaq está en verde, pero los otros tres están en rojo. El que más guía igualmente es el IS. Es importante saber qué está haciendo el IS. Charts laid out. We've talked about that in the most recent videos. This should be a video in order where we've got your charts set up and things, but one of those on one of your screens needs to be what I'm about to show you right now. Now before I hop into this, let me duplicate one of these windows real quick. Voy a duplicar una pestaña acá. Asegúrense de que están usando Discord en un navegador web. Discord es una clave en lo que hacemos acá para comunicarnos, y asegúrense de tenerlo abierto en un navegador web. Yo, por ejemplo, acá lo tengo abierto en una pestaña del Chrome. Pueden usar otros navegadores, pero bueno, si tienen algún programa, usan el Chrome. Hay una aplicación también, no la usen. ¿Quieren usar la aplicación en el celular? Está bien, pero no en la PC. On your phone so that you can, hey, get on a quick call with me without having to get phone numbers, etc. Or
Usando la aplicación en el celular pueden hacer llamadas, pueden comunicarse conmigo, etcétera. Pero en la PC usen el navegador web. Pueden abrir varias pestañas y pueden hacerse un montón de cosas que en la aplicación no se pueden. Ven acá, acá arriba tengo 3 pestañas. No pueden hacer esto en la aplicación. Tampoco pueden hacer esto, copiar una imagen y después pegarla. Así que bueno, en la aplicación no se puede copiar imágenes así, no me pregunten por qué. Por eso les digo que el Discord abriéndolo en el navegador web es mucho mejor que usando la aplicación. Just don't have the app installed unless you have a very particular reason for it. Please don't. It's going to be better if you got this. And I'm going to show you why. Because you also cannot do what I'm about to show you. Okay, so pause the video right now. Pause it. Go ahead, pause it. While you're pausing it, press that like button. Do me a favor. Smash that like button. Hágame un favor. Pausen el video. Denle like al video. It actually gives you a cool little reward. You guys seen how they do the thumb button now? When you hit the thumb, you notice it like shoots little sparkles out at you. Maybe press it a couple times. I don't know. Maybe it'll tell YouTube that we're pretty cool, right? I don't know. All right, so smash that like button. Pause the video there. Make sure you got this on a Discord browser. Everybody got it? Bueno, más o menos debe estar. Con el Discord abierto en una pestaña del navegador y miren lo que puedo hacer. Puedo hacer clic derecho, apretar duplicar y se me abre otra pestaña. Y acá lo que puedo hacer es empezar a abrir las 3 cosas que necesito tener abiertas de nuestro Discord todo el tiempo. Lo primero es el MacV Ultimate. A la izquierda ven esto, acá, donde dice MacV Ultimate Alerts. Tienen que ir ahí, está en el Public Chat Lobby. Tenemos un video explicando todo esto. Ahora voy a agarrar esto, lo saco afuera. Tengo apretado el clic izquierdo. Pongo la pestaña afuera en otra ventana y lo pongo a la izquierda del monitor. Ahora lo siguiente que quiero hacer es, ¿ves eso? Icono de ahí. Aprieto ahí y oculto la lista de miembros y achico la ventana. Hay algunos plugins para también ocultar eso si quieren. Tengan cuidado de no perderse si instalan eso. Así que bueno, ahora tengo el MacV Ultimate que puedo ver fácilmente. Como por ejemplo acá, ¿qué tengo? Tengo Strong Sell, así que puedo buscar cortos. Esto es útil para decidir si quiero buscar cortos o largos. Es tan simple como mirar esto. Esto es una herramienta muy poderosa. Miren mis videos en vivo. Yo mismo muchísimas veces vengo, miro esto y me fijo qué dirección debería buscar y posiciono el mouse arriba del botón de buy o arriba del botón de sell. Si dice Strong Sell, voy a poner el mouse arriba de los botones de Sell. Voy a buscar alguna señal para entrar en corto, para ir a favor del MacV. Ahora ponen esto acá a la izquierda. Otra cosa que quiero es el room de las noticias.
Acá también en la sección pública verán esto que dice News. Así que apretan ahí, ahora tienen las noticias acá en tiempo real. Esto automáticamente se scrollea para abajo para ustedes para que vean las noticias nuevas que van apareciendo. Pueden aparecer, por ejemplo, noticias sobre el petróleo y de repente el precio se empieza a mover a medida que salen las noticias. Esto, así que pueden ver rápidamente lo que está pasando. Hago lo mismo que en el otro, oculto la lista de miembros. También, como les digo, pueden usar el plugin para ocultar la lista de la izquierda también. Pero bueno, pueden hacer lo que quieran mientras tengan las tres cosas abiertas en un monitor, junto con el chat público, el MACV Ultimate Alert, las noticias y el chat público. Las noticias las pongo a la derecha, el chat en el medio para saber qué está pasando en el room. Y a la izquierda el MACV Ultimate. Let me show you guys real quick on how I show you guys with the configuration. If you are doing the 4K with the side screens, how you would want to set this up. No, si tienen la configuración de monitores en 4K, les voy a mostrar cómo configurarlo. Pero quiero que esto sea una pantalla de mis monitores. Si tienen un monitor en vertical, lo que pueden hacer. That's okay. So what I want to do, so this is if I had a screen that was in portrait mode. Let's talk about what I mean by that. Okay. So in a portrait mode screen, then I want those divisions to look like this. O sea, si tengo el monitor normal, horizontalmente, remember this is just a single screen. Y lo tengo a la derecha del monitor de 55 pulgadas. Quiero las noticias a la derecha de todo, el chat en el medio y el MACV Ultimate a la izquierda. Así, apenas miro a la derecha puedo ver fácilmente MACV. Imagínense que este es mi cuerpo, acá estoy yo. Apenas miro a la derecha, lo primero que vea es el MACV Ultimate y las noticias a la derecha de todo, que es lo menos importante de todo. El MACV es lo más importante. Esto es para decidir si voy en largo o en corto. En el medio tenemos la TV de 55 pulgadas con los cuatro instrumentos. El YM, el Nasdaq, el IES y el RTY. Ahora, si giran el monitor, en la configuración completa van a tener la TV de 55 en el medio, un monitor acá y otro monitor acá. If you cannot afford that at this time or you're not ready for that, you know, that's up to you, but there are huge advantages. Esto es lo ideal. In being able to see multiple instruments, especially the ones that are correlated. Okay? So, remember right here we got our 55, over here the tenemos 55. Lo ideal es acá es 32. Diagonals. And on the right over here, when I'm doing my Discord layout, instead of doing it the way that I did it a minute ago where I was dividing it into thirds to the left and right, mine would look like this, okay? Esto lo configuran de la siguiente manera, lo dividen en tres y pongo el MACV acá en el medio
el chat abajo y las noticias a la derecha arriba. Así apenas miro a la derecha, en el medio tengo el MACD. So our head, head needs to be head level. It's probably not going to be drawing this to scale, whatnot. But again, the human Acá está de nuevo mi cuerpo. Estoy sentado en el medio. Remember, we have turned ourselves into gamers. We are approaching the markets like it is a game, and we are trying to beat other people, clicking in the right time. Other people are clicking at the wrong time. Recuerden que tenemos que hacer esto de la mejor manera posible, así que tenemos que sentarnos cómodos en el medio. All right, there's our YM, there's our NQ. Here's our ES, and here's our RTY. I hope I have drilled that into you guys over and over again. Now, on the left-hand chart, we'll go ahead and y a la izquierda dividimos el monitor en dos. No, perdón. Sí, dividimos en dos ahí. Después lo dividimos así. Y así. Y así. Y tenemos una grilla de 8. Porque para cada uno de los instrumentos quiero dos charts, el tide y el wave. Aquí tengo el ES arriba. El tide a la izquierda, el wave a la derecha. El tide y el wave del YM. Tide wave, RTY, el del RTI y el del Nasdaq. Pueden intercambiar el RTI con el Nasdaq si quieren. Pero no, esto de la izquierda me preocupa poco mientras tengan el tide y el wave de todos los instrumentos que están operando. Pero bueno, eso no se ve tanto. Son timeframes más altas, no son charts de entrada. Pero bueno, el layout del Discord sí es muy importante. Y me di cuenta que había gente que no sabía ni que el MACD Ultimate existía. Cada 10 updates del MACD se publica el estado actualizado en el Public Room, pero solamente cada 10. Por eso tienen que ver siempre el MACD Ultimate del Room para tener toda la info actualizada. Así que si no tienen esta pantalla de 32, fíjense cómo poder configurarlo ustedes mismos. Son personas inteligentes. It's great to have the public chat room there so that you can copy paste your screenshots over, because especially in those middle 40 days when you're doing your practice, you really need to be involved with the room. Recuerden que necesitan estar involucrados en el room, postear imágenes para que podamos darle feedback, para poder guiarlos. Recuerden que van a estar tratando de hacer trading como yo, por eso están acá. Y acercarse al mercado de la manera que yo lo hago. Así que bueno, esto es lo que quería cubrir esta noche. Configuren bien el Discord. Nos vemos.